Edgardo, buen día, bienvenido. Buenos días, Alberto, ¿cómo andás? Todo muy bien, todo muy bien. Y uno no deja de sorprenderse, ¿no? Y ingratamente con las decisiones políticas, en definitiva, porque no tienen que ver esto con una decisión desde el punto de vista sanitario que pueda estar fundamentada, va a contrapelo de lo que está pasando en el mundo, ¿no? Recién escuchaba la propaganda previa, antes de salir al aire, en la cual se especificaba cuáles son los grupos que van a ser vacunados. Pero vayamos desde el comienzo, ¿no? Pero vayamos un poco por partes, vayamos por partes. En el mundo, en todo el mundo, si hay algo que no merece la más mínima discusión desde ningún punto de vista ni cuestionamiento en términos no solamente científicos, sino en términos éticos, en términos morales, en términos de lo que sucede con el tratamiento de esta enfermedad que se ha convertido en una pandemia, ¿no? Es que los trabajadores de la salud son la primera línea de contención, pero desde todo punto de vista. No solo desde el punto de vista del diagnóstico y del tratamiento, del cuidado, sino que además del manejo del paciente en términos que su profesión les permite con el mayor grado de exactitud posible. Creo que habría que ser más preciso, más que les permite, les obliga. Y están arriesgando la vida en forma realmente importante. En todo el mundo, el primer grupo que se vacuna es el de los trabajadores de la salud, médicos, enfermeros, bueno, en fin, en todo el mundo. En este país hay una propaganda que sale por televisión que comienza la secuencia de la vacunación, supuestamente, con un buen trabajo desde el punto de vista de la propaganda, con los trabajadores de la salud. Y uno va a la realidad y habla educación, policía, bomberos, trabajadores del INAU, militares, funcionarios aduaneros que están en la primera línea, no sé de qué, y que no aparecen los trabajadores de la salud. No es que uno le quiera encontrar la quinta pata del gato, es que en este caso es un gato al cual le falta una pata. No tiene sentido. Es el único país del mundo que no empieza vacunando. Pero digo, no es que a uno se le antoje encontrar estos que no son errores, sino que son decisiones políticas, con la intencionalidad solamente de, en una circunstancia tan compleja como la que estamos viviendo, tener una posición crítica. No es una posición crítica solamente, es una posición de defensa de derechos, porque en la primera línea, por ejemplo, se murió hace 2 días una compañera de 36 años en Florida, enfermera. Hace poco se había muerto un compañero médico, se murió el compañero Soto, médico también. Excelente, una cantidad de trabajadores de la salud que no solamente se han contagiado, han fallecido a causa del coronavirus. Entonces, esta decisión, que es una decisión política, en definitiva, también está marcando la concepción a partir de la cual se desarrolla la política de gobierno, también en este plano, porque no es solamente en este plano que se desarrolla esa política de derecha retrógrada que intenta traer al país al siglo pasado. Y seguramente lo que es muy difícil de aceptar, y no lo vamos a aceptar, a conculcar los derechos y la mayoría de las conquistas logradas en los últimos 15 años. Quiero ser enfático en este tema, porque no estoy analizando la realidad a partir de una disquisición filosófica. No. Lo dicen ellos en la propaganda. O sea, el gobierno, el Ministerio de Salud Pública, hace una propaganda por televisión, hace una propaganda por
radio habla permanentemente de los trabajadores de la salud, y cuando vamos a cómo se va a implementar esta primera fase de la vacunación, yo creo que yo tengo mucho respeto por policías, por los maestros, por los profesores, por los funcionarios de CAIF, pero se han seguido hilos epidemiológicos desde allí, con el grado de importancia y con los resultados tremendos que ha habido como los trabajadores de la salud. Esta pregunta debieran hacérsela. No se la van a hacer. Yo creo que no se la van a hacer. Y aquí es donde entra la segunda parte del análisis, porque efectivamente existe una concepción que también se aplica en este plan. Por eso yo digo, estamos empezando la vacunación al revés. Y no es que todos, absolutamente todos, policías, militares, bomberos, funcionarios, aduaneros y todos los habitantes de este país no tengan el derecho. Por supuesto que sí, lo tenemos. Y es obligación del Estado, además. Es un derecho que es obligación del Estado cumplir con ese derecho. Pero esto que están haciendo ahora tiene que ver con su concepción con respecto a qué sectores de la sociedad se están privilegiando desde el punto de vista, no solo de la vacuna, sino del conjunto de políticas que se están llevando adelante. Hace pocas horas suspenden por 6 meses a 15 profesores de secundaria, a 15. Lo suspenden por 6. Gente con un currículum excepcional. Porque cuando Larrañaga quiso hacer aquel plebiscito y lo hizo y marchó, cosa que no va a pasar con la LUC, por nosotros no va a pasar con los 135 artículos de la LUC, hubieron, haciendo ejercicio de sus derechos ante una decisión que no era político-partidaria, sino que era, desde el punto de vista constitucional, una decisión a la cual tenían derecho estos profesores, como todos los sindicatos que se despidieron y demás, y bueno, y el triunfo que se obtuvo, hicieron el uso de ese derecho de sacarse una foto en un determinado momento y publicarla, apoyando la decisión del movimiento sindical en aquel entonces de votar en contra de ese adefesio, que después, en varios de los artículos de la LUC, se viola la decisión tomada en forma soberana por el país en aquella votación, y bueno, y se imponen los aspectos más nefastos de aquello a lo que el pueblo le dijo no. Y lo suspenden por 6 meses y les abren un expediente administrativo y yo que sé, una cantidad de cosas. ¿Existe un nexo entre todo esto? ¿Existe un nexo, por ejemplo, entre todo esto y las mentiras del gobierno en la campaña anterior y en el resto del tiempo desde que están ejerciendo el gobierno, ¿no? Pero en la campaña electoral, cuando decían que no iban a aumentar los impuestos, que no iban a bajar el salario, que no iba, que la ANI, la Agencia Nacional de Investigación, era lo que se necesitaba. Hay un video, por suerte ahora la memoria colectiva tiene la posibilidad de irse reconstruyendo en forma permanente a través de todo esto que queda grabado, ¿no? Pero bueno, en ese video, quien es hoy el presidente estaba debatiendo con el candidato del Frente Amplio, y acá lo que se necesita no son ladrillos, acá lo que se necesita es conocimiento, acá lo que necesita es saber, acá lo que se necesita es traer a todos aquellos científicos formados en el exterior que no vienen porque no tienen la posibilidad ni la oportunidad acá de trabajar. A la ANI se le redujo drásticamente el presupuesto.
drásticamente. Y tiene contacto, tiene conexión esto de la ANI con lo que sucedió con los profesores, con la violación flagrante de los artículos que no reconocen la votación de aquel plebiscito, con la decisión que se toma de vacunar primero a policías, militares y bomberos que a médicos, enfermeros. Sí, tiene todo que ver, porque todo forma parte de una concepción y forma parte del ejercicio de un gobierno que, bueno, que está siguiendo un camino y un derrotero que va a llevar a muchísimo dolor a nuestro país. Nosotros desde acá convocamos a que se reclamen los derechos, a que se reclame la necesidad de rectificación de rumbo, que no se va a dar en forma mágica ni por la buena voluntad de nadie, sino por la pelea organizada del pueblo y de los trabajadores, y de todos aquellos que en definitiva realmente queremos un país mejor para todos y no solamente para los que son dueños del poder y de las riquezas. Hoy queda más o menos por acá. Habría mucho para hablar de otros temas, pero consideramos que la reflexión sobre esta flagrante mentira y sobre esta flagrante violación que se está haciendo de los derechos de los trabajadores y de la salud pone en riesgo también, de alguna forma, porque va a ser o puede llegar a ser un elemento que determine el surgimiento o que impida a partir de la vacunación y el de generar anticuerpos, de nuevos casos, de nuevas muertes, donde en el frente de batalla contra el coronavirus es donde se han producido la mayor cantidad de muertes, que es en los trabajadores de la salud.